Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de estadística aplicada. Continuamos con la temática del tamaño de la muestra. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio número 5, el cual dice lo siguiente. Se desea planificar una muestra de una población de 42.000 residentes para determinar el porcentaje de personas que patrocinarían la instalación de un nuevo supermercado en la ciudad. Determine el tamaño mínimo de la muestra para poder efectuar la estimación con una seguridad del 95,4% y un error máximo de 0,025, sabiendo que sondeos previos permitieron estimar dicha proporción en un 40%. Como siempre les digo, primera lectura de la temática, segunda lectura, extraemos los datos, ¿sí? Se desea planificar una muestra de una población de 42.000 residentes. Tenemos la población conocida, acotada. Sabemos que la población es de 42.000 personas residentes, ¿sí? Tamaño de la población lo simbolizamos con N mayúscula, 42.000. ¿Para qué quiere tomarse la muestra? Para determinar el porcentaje de personas que patrocinarían la instalación de un nuevo supermercado. Bien, estamos hablando de que vamos a trabajar con el parámetro poblacional relacionado con la proporción. Bien. Determine el tamaño mínimo de la muestra para poder efectuar la estimación. Es decir, vamos a tratar de ver de cuánto debe ser el pequeño conjunto que vamos a tomar del total de 42.000 residentes a los efectos de poder estimar el parámetro poblacional de la proporción. La confianza o la seguridad, estamos hablando de lo mismo, es del 95,4%, ¿sí? Y el error máximo admitido es de 0,025. Además nos indica que sondeos previos permitieron estimar dicha proporción en un 40%. Tenemos una estimación en función de sondeos anteriores y parecería ser que puede estar aproximadamente cercano al 40%, en función de esos sondeos. ¿Está bien? Entonces, tenemos el porcentaje de seguridad, 95,40, el error máximo, acuérdense que lo simbolizamos con epsilon, 0,025, y el porcentaje, recuerden que es un porcentaje según sondeos previos, no es el porcentaje poblacional. Si ya tuviéramos el porcentaje poblacional, ¿para qué nos va a decir que lo quiere estimar? ¿Sí? No tiene sentido. Es del 40%. Entonces, vamos a calcular el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, vamos a calcular el tamaño de la muestra, y recordemos que además tenemos el dato del tamaño de la población. Cuando contamos con el tamaño de la población, recordamos que los determinantes del tamaño de la muestra son el valor de Z, ¿sí? Que surge del porcentaje de confianza, el porcentaje que puede tenerse de sondeos anteriores. Estuvimos viendo otros ejercicios donde no teníamos ese porcentaje y usamos ese porcentaje estimado como de 0,50 para lograr la muestra lo más grande posible, ¿sí? Y el tercer determinante es el del error de muestreo admitido, máximo, ¿sí? El error máximo admitido, error de muestreo máximo admitido, ¿sí? El epsilon, simbolizado de esa manera. Esos serían los tres factores o elementos determinantes del tamaño de la muestra. Fíjense que nuevamente, al igual que hicimos cuando hablamos de la muestra para la media poblacional, no mencionamos el tamaño de la población. Pero, al igual que cuando charlamos para la media poblacional, ¿sí? El conocimiento del tamaño de la población me va a permitir reducir el tamaño mínimo de la muestra. Siempre el conocimiento de la población me va a permitir reducir el tamaño mínimo de la muestra. Y de la misma manera que hicimos en aquella oportunidad para el ejercicio número 8, ¿sí? Que lo tenemos en un video anterior, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, desdoblar el cálculo del tamaño de la muestra en dos pasos, ¿sí? No vamos a utilizar la fórmula global donde se hace todo en un paso y se complica el cálculo, sino que vamos a desdoblar. Vamos en un primer paso a calcular como ya sabemos hacerlo, ¿sí? Y eso va a ser un insumo previo para después completar el segundo paso. Recordemos. Vamos a calcular en el primer paso, ¿sí? Primer paso, ¿cómo se calcula el tamaño de la muestra? Normalmente, como si no conociéramos el tamaño de la población, ¿sí? El hecho de conocer el tamaño de la población nos dice que luego de haber determinado de esta manera el tamaño de la muestra, continuemos haciendo un proceso adicional.
Por lo tanto, el resultado al que lleguemos no va a ser el tamaño mínimo definitivo, sino que luego tendremos que usar esta información en un segundo paso. Entonces decíamos, para determinar el tamaño de la muestra, tomábamos un valor de z que salía de la confianza y lo llevábamos al cuadrado. Lo multiplicábamos por P, por 1 menos P, y lo dividíamos por el vector máximo admitido elevado al cuadrado. Esto, si no conocíamos el tamaño de la población, directamente me da el tamaño mínimo de la muestra, ¿sí? En este caso, el conocimiento del tamaño de la población me va a indicar que tengo que hacer un segundo paso, por lo tanto, no le ponemos que esto es igual a n, sino que le ponemos que es igual a n sub 0, es decir, va a ser un insumo para poder utilizar en el segundo paso. No es el tamaño de la muestra definitivo. ¿Está bien? Si le ponemos n, estaríamos indicando, en chiquito, en minúscula, le estaríamos indicando que es el tamaño de la muestra. Y esto no es el tamaño de la muestra, todavía falta un paso más. ¿Bien? Entonces, simbolicémoslo n sub 0 y vamos a proceder al cálculo como si no conociéramos el tamaño de la población. Así completamos el primer paso. El valor de z surge según la confianza. La confianza en este caso es de 95,4%. Y bien, el porcentaje fue buscado justo, ¿sí? Nos ha determinado. Bueno, conociendo esto, que el porcentaje no sea exacto, que tenga decimales, no nos impide que podamos aplicar los conceptos que ya sabemos, ¿sí? En función de la seguridad, vamos a determinar el error. Ese error se determina, se simboliza con la letra griega alfa, ¿sí? Y vamos a decir que es igual a 1 menos la confianza, o a 100% menos la confianza en porcentaje. Lo mismo, vamos a decir 1 menos 0,954 o 100% menos 95,4%, resultando entonces 0,046 o 4,6% respectivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este 0,046 o 4,6%? Lo repartimos en ambos extremos de la distribución normal, ¿sí? En el extremo inferior y en el extremo superior de la curva. ¿Bien? Entonces, el 4,6% equidistribuido, distribuido en partes iguales, me da un 2,3% hacia un lado y un 2,3% hacia el otro. ¿Bien? Vamos a buscar el valor de z para el cual se acumule la probabilidad desde que empieza la distribución normal hasta alcanzar este primer valor de corte, que sería el equivalente al 2,3% de probabilidad, al 2,30% de probabilidad. ¿Sí? Me meto dentro de la tabla, busco la probabilidad hasta que alcanzo el valor más próximo, más cercano a 2,30%, ¿sí? Y luego me desplazo hacia el encabezado de la fila y luego hacia el encabezado de la columna, encontrando en este caso menos 2,0 en el encabezado de la fila, entero y primer decimal, la unidad y el primer decimal, y el encabezado de la columna me va a dar el segundo decimal, que en este caso también va a ser 0,00. ¿Bien? Si queremos saber cuál es el valor que corresponde al segundo punto de corte, el segundo valor de z, por propiedad de simetría de la distribución normal, sabemos que si la probabilidad en un extremo es la misma que la probabilidad en el otro extremo, debería ser el mismo valor de z con el signo inverso, 2 positivo. Y de lo contrario, lo busco, lo verifico, ¿sí? Digo, si nosotros queremos buscar este segundo punto de corte, a partir del cual de ahí en adelante queda un 2,3% de probabilidad, vamos a determinar entonces que la tabla nos da desde que empieza la distribución normal, desde que empieza la curva, hasta el punto de corte que nosotros queremos. Es decir, nos da desde aquí, desde que empieza, va a incluir este primer 2,3% del extremo inferior y va a seguir incluyendo toda la parte de la curva blanca hasta llegar a este punto de corte, a partir del cual de ahí en más me queda el segundo 2,30%. ¿Sí? Entonces diremos, si la tabla me da desde que empieza hasta el punto de corte y 2,30% desde el punto de corte en adelante, diré 100% que todo, menos el 2,30% que es desde el punto de corte en adelante, me va a dar la probabilidad correspondiente que me indica la tabla, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a decir que 1 menos o 100% menos el 2,30%, calculo la probabilidad, me ubico en la tabla
y una vez que me ubico en la tabla me desplazo hacia el encabezado de la fila, voy a encontrar unidad y primer decimal, en este caso será 2,0, y encabezado de columna 0,00 para utilizar el último decimal, es decir, 2,00 en total positivo, ¿sí? Como ya dijimos varias veces, utilizar el -2 o utilizar el 2 es lo mismo al efecto del cálculo del tamaño de la muestra, dado que el valor de z va a quedar elevado al cuadrado y el signo pierde su incidencia, ¿sí? Entonces haremos 2 al cuadrado, aquí. El porcentaje según sondeos anteriores era del 40%, así que haremos por 0,40 por 1 menos 0,40, y esto lo vamos a dividir teniendo en cuenta el error máximo, que ya está pesado en tanto por 1, 0,025 elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuidado, si esto viene expresado en porcentaje, lo tengo que dividir por 100, o de lo contrario, si está en tanto por 1, lo dejo así como está. ¿Está bien? Entonces, cuando hago los cálculos matemáticos, obtengo 1536. En este caso me da 0,00, ¿sí? Pero podría dar con cualquier decimal. Por eso les dejé los decimales ahí explicitados. 1536,00, 1536. ¿Qué cosa? ¿Qué unidad de medida? Residentes, ¿sí? Estamos viendo de los 42.000 residentes, ¿cuántos tomamos para hacer la muestra? ¿Bien? Ahora, como conocemos que son 42.000, tenemos la población acotada, finita, lo que vamos a hacer es hacer un segundo paso. Este segundo paso va a constar en tomar lo que calculamos en el paso 1 y utilizarlo de insumo para determinar finalmente el tamaño de la muestra. Este segundo paso se calcula diciendo n sub 0, que es el insumo del paso 1, es decir, lo que obtuvimos en el paso 1, o lo que es lo mismo, el tamaño de la muestra si no conociéramos el tamaño poblacional. Si no conociéramos el tamaño de la población, nos quedamos en el paso 1, y esto sería directamente el tamaño de la muestra, 1536. ¿Está bien? Pero como conocemos, vamos al paso 2. N sub 0 por n grande es el tamaño de la población, sobre n sub 0, insumo calculado en el paso 1, más tamaño de la población menos la unidad. Bien, reemplazamos, y acá decimos 1536,00, y acá les hago una salvedad. Cuidado, ¿sí? En este caso, fíjense que yo les dejé los decimales, incluso el 00, para mostrarle que van todos los decimales. El paso número 1 da justo 1536 sin decimales, ¿sí? Entero. Entonces, si diera 1536,25, en este segundo paso, tal como les expliqué para la media poblacional, cuando sacábamos el tamaño de la muestra para la media poblacional, tendríamos que considerar también los decimales. No redondeamos, todavía no llegamos a redondear. ¿Cuándo se redondeaba? Cuando interpretábamos. Y para interpretar tenemos que haber calculado el tamaño mínimo de la muestra, lo cual todavía no llegamos, ¿sí? Entonces, todos los decimales que obtengo en el paso 1 los uso en el paso 2, ¿sí? En este caso pues da 0,00, pero si hubiese dado 0,25, tomo 1536,25. ¿Está bien? Entonces haré 1536, en este caso, ¿sí? Si hubiera decimales los considero, por 42.000, que es el tamaño de la población, 42.000 residentes, sobre 1536 con sus eventuales decimales, si es que existieran, más 42.000 residentes menos 1. Opero matemáticamente y obtengo, fíjense, ahora sí, el paso 2 es el que me da el tamaño mínimo de la muestra, no el paso 1. Por eso es que estaría mal ponerle n en el paso 1. El paso 1 es n sub 0, es el insumo para el paso 2. ¿Bien? En el paso 2 pongo n, ya determinado el tamaño de la muestra, y el numerito me da 1481,84. Insisto, y no me canso de repetírselo en todos los videos, lo que calculamos lo dejamos así, lo que redondeamos es la interpretación. Y al ladito, pegadito del cálculo, como siempre, la unidad de medida. 1481,84, ¿qué? Residentes. Es decir, ¿qué vamos a muestrear? De los 42.000 residentes, una cierta cantidad de residentes. ¿Está bien? Esa es la unidad de medida. Una vez que determiné en el paso 2 el tamaño mínimo, saqué la cuenta, lo dejé tal cual estaba y puse la unidad de medida, me voy a la interpretación.
Y recién acá es cuando interpreto, no después del paso 1. Por eso es que nunca redondeé. Recién ahora voy a redondear en la interpretación. Y voy a decir, el tamaño mínimo, ¿sí? No puede faltar esa palabra, de la muestra debe ser de, y como acá nos dio 1481,84, siempre nos vamos, siempre, sea cual sea la cantidad de decimales, si no haya dado 1481,10 o 1481,99, siempre nos vamos al entero inmediato siguiente. De lo contrario, no logro asegurar la representatividad a través del tamaño de la muestra. ¿Sí? El tamaño mínimo de la muestra debe ser entonces de 1482 residentes. 1482 residentes. Fíjense que luego de haber calculado el paso 2, el tamaño de la muestra, ¿sí?, terminó siendo un poquito más chico. Si no hubiésemos calculado el paso 2, es decir, si no se conociera el tamaño de la población, la muestra hubiese sido de 1536 residentes. En cambio, el conocimiento del tamaño de la población me permitió reducir algunos de ellos a 1482 residentes. Es decir, siempre se reduce la cantidad una vez que la cantidad mínima de la muestra, el número mínimo de la muestra, el tamaño mínimo de la muestra, estoy diciendo lo mismo, una vez que conozco el tamaño de la población. Entonces, el tamaño de la población no es un determinante en el cálculo del tamaño de la muestra, pero sí su conocimiento permite reducir el tamaño de la muestra. ¿Sí? Bien. Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo un saludo.